Hebreos capítulo 5. Y vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 11. Y dice el autor de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción. Sabemos que en toda tu palabra, en toda la escritura, está hecha para educar, para guiar, para enderezar también, Señor, para amonestar y sobre todo, Señor, para hacernos crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra. Te damos gracias por ella y permite, Señor, que esta enseñanza quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros miembros, para convertirnos en verdaderos hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y este es un tema que usted sabe que repetidamente yo le hago hincapié. Porque mire, la meta de toda iglesia, y según Pablo, bueno, de acuerdo al autor de Hebreos, se considera que puede ser Pablo, la meta de toda iglesia tiene que ser la madurez, el caminar hacia la madurez. Porque todos tenemos que crecer, dice la Escritura, la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, si no maduramos en nuestro entendimiento espiritual, ¿cómo vamos a poder alcanzar esa estatura? Si seguimos únicamente con los rudimentos y ni siquiera esos se nos quedan grabados, porque así dice esta porción que acabamos de leer, va a ser difícil que podamos crecer a ese entendimiento. Va a ser difícil que podamos tener una relación con el Señor de tal manera como Jesús mismo la tenía. Es por ello que la meta de todos y cada uno de nosotros tiene que ser el caminar, el crecer en un entendimiento espiritual. En Colosenses, Pablo también nos habla acerca de esto y dice en Colosenses 1:28: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, esa es la meta de nosotros como iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo del edificio y no hablo de Pacto Vivo, sino todos y cada uno de nosotros que conformamos iglesia. Nosotros también tenemos que hacer discípulos. Todos y cada uno de ustedes tienen que hacer discípulos, y no solamente que hagan la oración de fe. Un discípulo, y como yo lo decía cotidianamente, es que usted agarre a alguien nuevito en la fe y se lo lleve a vivir a su casa. ¿Verdad? Porque esa persona, siendo discípulo, tiene que aprender cómo vive una familia cristiana. Porque usted no es cristiano aquí en la iglesia. Usted tiene que ser cristiano, usted tiene que ser santo de tiempo completo, 24/7. No santo de vez en cuando, de domingo de iglesia. O de, ¿cómo se le llama? De medio turno. Usted tiene que estar ahí de tiempo completo. De turno especial, ¿verdad? Así son los turnos especiales, ¿verdad, José? Viernes, sábado, domingo. Sí. Y sigue diciendo ahí Colosenses 1 en el 29, dice: para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de Él. ¿La potencia de quién? De nuestro Dios, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Entonces, el trabajo de nosotros como iglesia, y así lo dice Pablo, mi trabajo y mi meta en la iglesia es presentar a todos y cada uno de ustedes completos, maduros. Mire, el poder presentarse en una iglesia, el poder pararse aquí, realmente, como le dijeron al Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque cuando yo me presente delante del Señor, Él me va a preguntar por cada uno de ustedes. ¿Qué hiciste con cada uno de ellos? Porque ese es el objetivo que tenemos que lograr. Que cada uno de ustedes pueda crecer a esa madurez. Por eso es tan importante que usted pueda tener un buen pastoreo. Se la voy a voltear. Usted tiene que tener un buen pastoreo, un buen mentoreo, se la voy a poner muy moderno, un buen coaching. Y yo sé que hay muchos lugares donde no hay alcance para esos coachings. Yo sé de gente que a veces están esperando una cita para hablar con algún líder, para que le dé chance de hablar con el pastor. Y eso a ver si hay citas, y eso a ver si hay oportunidad, y eso a ver si algún día se llega. Entonces, tenemos que enfatizar en esta madurez, porque tenemos que crecer, no únicamente conformarnos con una membresía. Si no logramos eso, si no logramos la madurez de cada uno de ustedes, hemos fallado como iglesia. Porque ese es verdaderamente el éxito de una iglesia. Hemos fallado. Hemos fallado como iglesia y como ministerio. Porque mire, Dios no mide el éxito por el tamaño de su congregación, ni por el proceso de la congregación, sino por el proceso de cada uno de ustedes, su crecimiento espiritual y su madurez. Este proceso para llevarlos a la madurez, pues tiene que ser por medio de un seguimiento y por medio de ayudarle a que usted pueda crecer, mostrándole las escrituras. Porque ¿cómo nos dice que llega a nosotros la fe? Por el oír. ¿Y qué tiene usted que oír? La palabra de Dios. O sea, usted no va a crecer si yo me pongo y le platico mis anécdotas. Se va a reír nada más. Pero para que usted pueda crecer, usted tiene que recibir la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y la verdad es Cristo. Así que esa es la queja que también tuvo Pablo con Corintios. Fíjese, 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermano, y no les dijo cayó la ley, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, Pablo quería enseñarles un poco más, pero a veces es complicado. Déjeme le platico algo de Corintios. Pablo fue a Corinto aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Eso es lo que más o menos nos dicen las fechas, los registros. Y cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, la escribe aproximadamente, está considerada que la escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Significa que habían pasado 5 años que se estableció la iglesia. En ese periodo, en estos 5 años, Pablo estaba considerando que ya tenían que ser maduros espiritualmente, pero aún no eran espirituales, todavía eran carnales. ¿Qué significa ser carnal? Y lo hablábamos la semana pasada. ¿Sí se acuerdan que hablamos la semana pasada? De Gálatas. Y vimos un listonón, ¿verdad?, de pecados y de cuestiones carnales, que no es lo mismo que vivir en el Espíritu. ¿Se acuerda? A ver, ¿quién no se acuerda para que saque una hoja en blanco y le ponga el nombre? Ahí va el examen. Eso es la carnalidad. Es un estado
donde alguien que ya se considera cristiano sigue viviendo como vive la gente en el mundo. Por eso yo le repito constantemente que uno puede salir del rancho, pero el rancho no sale de uno. Hay gente que ha salido de Parral, pero siguen con Parral ahí en el corazón. ¿De Urique o de dónde somos? ¿De dónde es, hermana? ¿No? No quiso decir, le dio pena. Ah, ya es de aquí. Los hermanos de Valsequillo hoy no vinieron porque sabían que los iba a exponer. Ah, vino José nada más. Así que cuando alguien vive en la carnalidad es porque sigue viviendo en ese mundo donde lo único importante para esa persona es satisfacerse a sí mismo. Eso es la carne. Cuando buscamos antes que lo espiritual, lo carnal, algo que nos satisface en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en lo mundano, eso es vivir en la carnalidad. En otras palabras, vivir para Cristo, el no ser carnal, es vivir para glorificar a Cristo, para representar a Cristo y ser como Cristo. Y en la gente que es carnal, ese no es el objetivo. Yo creo que es lo único que a veces pasa por la mente, el poder parecerse a Cristo. O si lo llegan a pensar o a decir, pues como que no se esfuerzan mucho para lograrlo. Así que tenemos que crecer. Un cristiano carnal o natural, vamos a decirlo así, es descrito en 1 Corintios 2:14, para que vean que no me lo estoy inventando. Por eso le digo, cualquier cosa que yo le diga, usted también revíselo ahí en su Biblia. Como me dicen muchos hermanos católicos, ¿y eso viene en mi Biblia? Sí, le digo, verifíquelo, revíselo, en la suya. Y la suya no es mala palabra. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso yo constantemente le digo, si lo único que usted ve es lo que puede ver, no ha visto todo lo que usted tiene que ver. Se lo repito, si lo único que usted ve es lo que puede ver, no ha visto todo lo que tiene que ver. Tenemos que ver más allá de lo carnal, más allá de lo físico. Hay muchísimas cosas espirituales. Realmente, y aquí yo también se lo he explicado, lo espiritual mueve lo físico, no al revés. Lo espiritual es lo que domina este mundo físico en el cual vivimos. Es muy importante que empecemos nosotros a vivir más espiritualmente para poder ver y discernir y entender esas cuestiones espirituales. Un cristiano carnal es alguien que quiere ir al cielo, pero no entiende las cosas espirituales aquí en la tierra. En ocasiones yo les digo, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y no le estoy hablando de una muerte física, sino le estoy hablando de una muerte espiritual, porque para poder vivir en lo espiritual tenemos que negarnos a nosotros mismos y poner primeramente las instrucciones de Cristo, las instrucciones de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios. Hago la voluntad de Cristo en mi vida. Por eso cuando lo recibimos tenemos que recibirlo como mi Señor. Y es una perspectiva bien distinta, ¿eh? Porque si usted lo recibe nada más como su Salvador, como mucha gente lo acostumbra, usted nada más lo ve como un superhéroe, ¿verdad? Y un muy buen amigo. Your friendly neighborhood, ¿verdad? Your friendly neighbor, como el Spider-Man. Pero realmente, si usted lo empieza a ver como su Señor, usted tiene que hacer lo que el Señor le dice. Es como en el trabajo. Cuando llegan con la banderita, es que el gerente me dijo, es que el señor, es que el ingeniero me dijo, ¿qué va a hacer usted?
lo que el ingeniero le dijo. Aunque usted haya pensado hacer algo diferente, deja todo y hace lo que el Inge le dijo, o el IC, porque es el Señor. Los carnales no tienen que entender las cosas espirituales, pero el no entender las cosas espirituales les evita el crecimiento. Si usted fue salvado hace 5 años o más y aún no es espiritual, como para mirar las cosas a través de las cosas de Dios, o como ve Dios las cosas, eso significa que aún es usted un bebé espiritual. No levante la mano, yo sé que aquí ya no hay. Un creyente carnal que se está perdiendo la experiencia espiritual. Por eso luego vemos tanta gente que dice, Señor, pues si estoy orando y no veo tus respuestas, no vemos respuesta a nuestras oraciones, porque seguimos sin ver y sin entender lo espiritual. Mire, en ocasiones hemos visto tantas situaciones donde hemos orado inclusive por muchísima gente y entendemos la soberanía de Dios, pero luego descubrimos que había pecados ocultos. Situaciones que no terminaban de soltar, situaciones que no terminamos de entregar al Señor. Y eso nos evita un crecimiento espiritual. Por eso es importante que nos acompañe mañana. Celebremos la recuperación comercial. Así que, si hay cristianos carnales, significa que también hay iglesias carnales. Y si operan de esta forma, pues va a ser difícil que vean una manifestación de Dios en su vida. Porque cuando son iglesias carnales, usted puede observar que hay más entretenimiento y hay menos madurez, donde usted puede ver que hay más cosas como notoriedad, dinero, pero no se busca la madurez, donde pues usted puede discernir eso se ve con facilidad. Por eso es importante entenderlo y por eso es importante que nosotros como iglesia podamos ser una iglesia seria, donde nuestro objetivo sea el llevar a todos y cada uno de ustedes, de nosotros, porque inclusive nosotros como pastores tenemos que seguir creciendo. Nos falta aún mucho a todos. Entonces tenemos que crecer hacia esa madurez. Pero vamos un poquito más a fondo y ahora sí voy a empezar a predicar. Aquí empezamos el mensaje, porque esto fue lo que leímos. Versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto los habéis hecho tardos para oír. Eso significa que si Hebreos se escribió aproximadamente 30 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, 30 años, en este caso fue lo que leímos fue Hebreos. En el caso de esta carta de Hebreos, la gente a la que le escribe Pablo había sido 30 años después de que murió y resucitó Jesús. Pero ya había cristianos ahí, gente que inclusive habían recibido enseñanza directa de Jesucristo hacía 30 años. Mientras que en Corinto, ahorita el ejemplo que le daba eran 5 años. Vaya, ¿qué quiere decir? Que todavía el autor de Hebreos, pues todavía pudo haber estado más enojado que Pablo. Y a lo mejor era el mismo Pablo. Porque ya era gente de 30 años, ya no de 5. Por eso, en este versículo dice, son tardos para oír. Para nosotros, tardos para oír, como que a veces no nos queda muy claro. Pero se lo voy a decir en palabras de mi rancho. Tardos para oír es como cuando mi mamá nos decía, oye, te digo una cosa y te entra por un oído y te sale por el otro. Eso es ser tardo para oír. ¿Verdad, Juan? ¿Verdad que sí nos decían? Que el hermano Juan sí es contemporáneo. Apenas 30 años tenemos, ¿verdad, Juan? Les entra por un oído y les sale por el otro. Algo bien interesante es que esta misma palabra griega donde se escribe este pasaje
la palabra que se utilizó para esta traducción de oídos tardos también significa cabeza de mula. O sea, significa también terco. Eso significa que es alguien a quien se le dice las cosas una y otra y otra y otra vez y no queremos hacer caso. En mi rancho también nos decían cabezones. Eso significa. Dice en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de fórmula. Como los bebés, ¿no? De fórmula de leche. Y no de una carnita asada. ¿Y quién se alimenta de leche? Pues los bebés. Aquellos que todavía no pueden consumir alimento sólido. Aquellos que se han negado a crecer. Mire, en ocasiones nos sorprendemos la pastora y su servidor, porque a veces nos hacen preguntas que pensamos que ya habíamos superado algunas cosas. Y yo sé que más vale preguntar, ¿verdad? Y yo le recomiendo a usted que pregunte. Si tiene alguna duda, pregunte. Es muy importante que aclaremos cada una de esas dudas. Yo me he encontrado con que hay mucha gente que tiene ya varios años en la iglesia de Cristo, o sea, cristiano, y no entiende muchos de estos rudimentos básicos. Por no decirle más ejemplos, no hace mucho, hace unas cuantas semanas atrás, alguien preguntó que sí, ¿qué era la gracia? Y yo aquí en las prédicas le he dicho que la gracia es la principal palabra que tenemos que aprendernos. Y la número 2 es soberanía, ¿verdad? Pecado, porque no son errores, no me resbalé, no me equivoqué, es pecado. La palabra bíblica es pecado. Entonces, bueno, eso es negarse a crecer. Entonces más vale preguntar, más vale, si usted ya está decidido a crecer y siente que aún no conoce o no recuerda o no sabe qué son algunas cosas, pregunte de verdad, con toda honestidad. Más vale una colorada, híjole, que 1000 descoloridas, exactamente. Dice en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Fíjese qué interesante esto. Es inexperto en la palabra de justicia. Mire, yo escucho muchísima gente que habla mucho del amor de Dios. Habla muchísimo del amor de Dios. Inclusive, tanto se habla del amor de Dios que a muchos cristianos se les considera agachones. Y yo les digo, es que somos mansos, pero el cristiano no tiene por qué ser menso. Entonces se habla mucho del amor de Dios, y sí, Dios es amor. No eran los Beatles, o sea, digo Rigo Tobar o quién era. Es Cristo amor. Esa es la gracia, el amor en acción, la manifestación de Dios, el amor de Dios manifestado por medio de su Hijo para reconciliarnos a nosotros, para nosotros poder tener esa relación con Él, para poder obtener salvación y vida eterna. Esa es la gracia. Y sí, Dios es todo amor. Pero antes del amor está la justicia. O sea, para que usted pueda recibir todo ese amor a caudales y a raudales que nos da el Señor, usted tiene primero que justificarse. Por eso la palabra importante aquí se llama arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse víboras prietas, tepocatas, y así como Vicente Fox, ¿eh? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros nos arrepentimos, entramos en justicia, pero tiene que ser verdadera. Y déjeme le digo una cosa más. Todos, y me atrevo a decirlo, todos sin excepción, tenemos que justificarnos todos los días. Porque todos los días, hasta con un pensamiento, estamos pecando. Y con un pensamiento podemos salir de esa justicia
Y díganme los varones si no es cierto, nunca ha volteado a ver a una mujer guapa, con deseo. Ya eso nos saca de la justicia de Dios. Porque así lo dijo el Señor, ¿eh? Él subió la vara, el estándar de Jesús es diferente. Así dijo, desde que alguien está viendo con deseo a una mujer, ya se encuentra en adulterio. Es un estándar diferente. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces sí, tenemos que recibir el amor y sí lo recibimos, pero nos tenemos primero que justificar. Tenemos que entrar en justicia. Y si no estamos en justicia, va a ser difícil que alguien reciba todo ese amor. Entonces si le decimos, ven porque Dios te... No, primero necesitamos ayudarle a que se justifique. Y ya vamos a recibir todo el amor del Señor. El problema con toda esa gente infante es que el Señor no los puede usar. El Señor no los puede usar. O ellos creen que son usados por Dios, pero realmente no están siendo usados por Dios. No los puede usar porque no están en justicia, porque no entienden lo espiritual, porque, mire, y lo digo también así. Yo veo que mucha gente se levanta y levantan ministerios, gente que tiene un par de años de convertidos a Cristo. Y no solo eso, sino que al cabo de meses hasta se entera uno que ya hasta apóstoles son. Entonces, o sea, es increíble, ¿verdad? Entonces eso es ver ciegos guiando a otros ciegos. Pero bueno, cuando usted no está acostumbrado a utilizar la palabra de Dios para abordar sus problemas cotidianos, eso también nos habla de una falta de crecimiento, una falta de madurez. ¿Por qué? Porque alguien maduro espiritualmente, la primer línea de defensa para cualquier problema es acudir a la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que ir creciendo. Y sí, es bueno tomar leche, porque como un bebé también, de primero tomar leche le va a ayudar a irse nutriendo y le va a ayudar a ir creciendo. Pero a medida de que va consumiendo esa leche y la va aprovechando, va a llegar un momento en que vamos a hacer una carnita asada, ni modo. Vamos a comer carne, vamos a ir creciendo. Así que lo que mantiene a muchísima gente inmaduro es que no utilizamos la palabra de Dios. Y no solamente no la utilizamos, sino que no la practicamos. Mire, yo conozco muchísima gente que se sabe el ABC de la palabra de Dios. Vaya, de Génesis, Apocalipsis y de ida y vuelta y 3 vueltas a la luna y parado de manos, pero no la practican. ¿Y sabe cómo se nota? Es bien sencillo, por eso le digo, usted tiene que ser más observador. Usted nada más tiene que fijarse cómo trata ese hombre a su esposa. Bien sencillo. O cómo ella le habla a él, o cómo tratan a sus hijos. Inclusive, cómo se trata a las mascotas también. En una ocasión unos pastores me platicaban y ellos notaron que un pastor que habían invitado a una comida trataba con mucha grosería, o sea, de una manera muy despectiva a los meseros. Entonces con eso ellos se dieron cuenta que ahí no estaba el amor de Dios, que no era alguien que diera fruto. Porque así dice la Escritura, ¿verdad? Que por sus frutos los conoceréis. Si usted ve un árbol con peras, ¿qué va a hacer? Es un peral. Si ve un árbol con manzanas, pues es un manzano. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que usted se vea que es cristiano, ¿usted qué tiene que dar de fruto? Amor, ese es el fruto del Espíritu, ¿se acuerda? Lo vimos también. El fruto del Espíritu. También nos dice el Señor, a ustedes los van a reconocer por el amor que se tienen unos a otros. Porque así como el Señor dio su vida por nosotros, Juan 3:16, primera de Juan 3:16 nos dice que nosotros tenemos también que dar nuestra vida por el prójimo, por los demás. Morir, y vuelvo a lo mismo, no habla de que usted se muera físicamente, sino morir.
a sus deseos para buscar el bienestar de los demás. Así que una comida sólida es para los maduros, y esos maduros son quien tiene los sentidos entrenados. La prueba de madurez es esa habilidad que debemos de tener para discernir, la habilidad para ver las cosas en lo espiritual, no solo en lo físico. Por eso aquí el autor hace una comparación entre la leche y la carne, un alimento líquido, un alimento sólido, y una capacidad de discernimiento que todos debemos de tener, porque no te hace cristiano maduro el andar cargando una Biblia. Y ahora con los celulares menos la ves cargándola, ¿no? No te hace un cristiano maduro por citar versículos o hablar con lenguaje cristianoide. ¿Sí sabe cuál es el lenguaje cristianoide? Aleluya, gloria a Dios, hermano. Sí, amén. Ese es el lenguaje cristianoide. Eso se lo aprenden luego. Eso va en el nivel 1. Escuela básica para cristianos, marca Acme. Aprenda a hablar en 3 meses dicen que aprende inglés, ¿verdad? Sí, lenguaje cristianoide. No te hace un cristiano maduro el solamente asistir a la iglesia. No. Ahora es lenguaje worshipero. Te hace maduro el que tú tengas tu antena espiritual alerta para discernir las cosas espirituales. Esa habilidad se va desarrollando por medio de practicar la palabra de Dios, no por cursos, no por estudios, no por asistencia a la iglesia, no por programas, campamentos, actividades, fiestas, conciertos, no. Es por la exposición que tenemos y la ejecución que tenemos de la palabra de Dios. Leche, por ponerte un ejemplo, es conocer las Escrituras. Y me estoy refiriendo a conocer únicamente el contenido. Pero si no lo practico, eso significa que no soy capaz de comer carne. Porque me puedo aprender Juan 3:16 y 2-3 versículos más, pero si no los practico, pues eso me tiene todavía tomando leche. Porque va a ser difícil que yo pase más allá de eso. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que hacer uso de las Escrituras, caminar en base a las Escrituras. Yo por eso le menciono aquí constantemente que la fe está en los pies, no en la boca, porque yo escucho a mucha gente hablando de fe, pero se vienen las tormentas, se vienen las inundaciones, y como dice la Escritura, se les cayó la casa que estaba construida sobre la arena. Pero si usted no habla, sino que camina en fe, usted va a estar firme sobre la roca. Firme. Porque usted está accionando la palabra de Dios. Si usted analiza los milagros de Moisés, de Josué, de Daniel, de Pedro, todos ellos iniciaron con un movimiento que ellos ejecutaron. El Señor le dice, dejen de estar ya llorones y empiecen a caminar. Levanta el bastón, le dice a Moisés, y en eso se abre el mar. El Josué, ¿cómo le vamos a hacer para cruzar el río? Que metan los sacerdotes los pies al río. Y se abrió el Jordán. Que no he pescado nada, Señor. Echa la red para el otro lado. Hombre, pues si yo soy el pescador, tú eres carpintero. Avienta la red. Y aventó la red. ¿Sí se da cuenta? Siempre es primero una acción de nosotros para Él poder ejecutar el milagro. Por eso la fe está en los pies, la fe está en la acción. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, esto también lo podemos ejemplificar como un equipo de fútbol americano. Pero vamos a decir que son los jefes, porque si son los Cowboys, no sé si vayamos a ganar. Pero, pues es que me está viendo mi yerno, perdonen. Sí, un saludo para el yerno que mañana cumpleaños. ¿Mañana? Sí, mañana cumpleaños.
Creo que ya 50, yerno, pues te ves conservado. Juan, ¿tú cumpliste años, Juan? ¿No? Ah, Juan. Pensé, hermano, pues que hacía rato que no te veía y ahorita te saludé en la entrada, pero no te ubiqué. Ahorita te abrazamos debidamente, mi Juan. Le decía, es como en el fútbol americano. Los jugadores tienen jugadas de pizarrón y se aprenden el manual de jugadas, pero ese es nada más el principio. Puede estar un jugador muy bueno y muy atento y se sabe la jugada de memoria, pero si no la sabe ejecutar en el campo, ¿qué cree? Necesita más práctica. Y no lo meten a jugar. Por eso le decía, Dios no va a poder utilizar a un cristiano que no es maduro. Porque todavía no se sabe la jugada, pero no la sabe ejecutar. Así es en el fútbol. Tienen sus jugadas de salón, pero posteriormente tiene que ir al campo para ejecutar la jugada, para realizarla. Yo también aquí le he enseñado y le he dicho, aquí nosotros en la iglesia somos un cuartel, somos un campo de entrenamiento, para que cuando vaya usted a su casa, a la oficina, tenga usted una vida en Cristo. Vas a creer, hermano, era con ese propósito. Para que usted tenga una vida en Cristo en todo lugar. ¿Sí me estoy explicando? Porque así usted va a ejecutar, por eso vuelvo a repetirle, usted tiene que ser cristiano 24/7. ¿Sí? Cuando estamos en el campo de la vida, a través de las pruebas, a través de los problemas, dificultades, desafíos, tenemos que acudir a Dios y a su palabra. Actuar de acuerdo a lo que Él nos dice, porque ese es el proceso que Él nos va dando. Tenemos que caminar de acuerdo a su palabra, de ejecutar de acuerdo a su palabra. Entonces, Dios te dice secretos y te va diciendo cosas que de otra manera tú no vas a poder escuchar y entender. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que cuando nosotros empezamos a vivir más en lo espiritual, el Señor se va a empezar a comunicar más contigo. Lo vas a empezar a ver de una manera más palpable y más latente, que vas a sentir verdaderamente la presencia del Espíritu Santo tanto en tu interior, porque así dice la palabra, que está en nosotros, habita en nosotros, pero también dice la palabra que nos acompaña, que camina con nosotros. Hoy a mediodía hicimos un podcast, o se crea un podcast, que yo le digo podcast de juego a la pastora. Y una persona nos preguntaba que si cómo viviríamos o cómo sería, no sé si me equivoco en recordar la pregunta, si Jesús mismo nos estuviera viendo. Le digo, es que realmente nos está viendo. Es como, yo ya les había puesto este ejemplo, es como si tenemos una visita y la tiene usted en su casa. Cuando tenemos visita en la casa, nosotros nos comportamos lo más decentemente posible, ¿no? Hasta sacamos la vajilla de la abuela y cosas de esas. Porque sabemos que está la visita. Si usted en todo momento siente y sabe que Jesús está con usted, ¿qué cree? Usted siempre va a andar derechito y va a caminar de acuerdo a la palabra, porque el Señor está con usted. Y se lo aseguro que está con usted. En el día del juicio, porque vamos a tener un juicio delante de Él, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con la salvación que te entregó mi hijo? Porque Él ya pagó ese precio. Porque no es gratis la salvación. La salvación tuvo un precio y fue un precio muy caro, que fue la sangre de Jesucristo. Así que la siguiente pregunta sería, ¿qué pasará si decidimos ser maduros? Pues significa que vamos a captar todas esas señales espirituales de las que le hablaba. El cielo le va a estar enviando esas señales y le va a capacitar para que usted pueda entender de una mejor manera al Espíritu Santo. Y no solamente va a tener noticias de todo el mundo, sino que también va a tener noticias locales. Déjeme le explico esto. Cuando nosotros escuchamos un sermón, lo escuchamos para todo mundo y créame que es para todo mundo. No anduve siguiendo a nadie la semana
ni me mandaron WhatsApp para avisarme, no. O sea, es un mensaje general. Le estoy dando noticias generales, pero cuando usted ya vive en ese discernimiento, en esa madurez, usted cada mensaje, cada lectura, cada caminar que haga con el Señor, usted va a recibir su rema, su palabra personal y particular, para que usted siga caminando en su vida, en su matrimonio, en su familia. Porque usted tiene que tener ese discernimiento y tiene que entender que el Señor le está hablando en todo momento. Así que habrá muchas cosas que usted no va a ver en lo físico, pero el Espíritu Santo se las va a decir en su corazón, en su mente. Y usted va también a entender, a distinguir lo legítimo de lo ilegítimo. Cuando usted empiece a entrar en esa madurez, usted va a ver a tantos predicadores que hay ahorita en las redes y se va a empezar a dar cuenta de quién sí y quién no. Así se lo digo. Va a empezar usted a discernir y decir, es que este sí dio buen mensaje, sí me gusta, este está enseñando puras mentiras o eso que está diciendo no está en las Escrituras. No habla de lo que debe de hablar. Se va a volver más selectivo a la hora de escuchar cualquier mensaje. Se lo puedo asegurar. Y esto es lo mejor, fíjese. Yo sé que iniciamos en el verso 11, terminamos en el 14, pero vamos a regresarnos un poquito, porque aquí está lo mejor. Versículo 5, Hebreos 5:5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabras del Señor. Y le dice en el 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí es donde se nos prende la antena de decir, ¿quién era ese Melquisedec? Porque en el versículo 10 también dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos lo vuelve a recordar. Voy a decirles algo. Nos está diciendo en este pasaje el autor de Hebreos. Yo sé que no están listos para escucharlo, pero de todas maneras se los voy a decir. Eso es lo que nos está diciendo, de alguna manera. Para entender lo que Jesús es para ti hoy, para mí, para todos nosotros, tenemos que entender también a Melquisedec. Porque Jesús es como Melquisedec, es un sumo sacerdote. Así que, ¿quién es Melquisedec y por qué es importante Melquisedec? ¿Por qué? En Génesis 14:17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que está complicado, y de los reyes que con él estaban, y está hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem o de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cuando hablamos de Dios Altísimo, y en esta porción cuando habla y es la traducción Dios Altísimo, se refiere a Jehová Elión, el Dios que prevalece, el Dios Altísimo. Y Melquisedec dice que es el sumo sacerdote del Dios Altísimo, pero también dice que es rey de Salem. Salem tenemos que entender que significa paz. Y este Salem es lo que hoy conocemos como Jerusalén. Es un rey y lo bendijo. Y Génesis 14:19 y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
vaya, en resumidas cuentas, así que Melquisedec es el sacerdote que trajo bendición a Abraham. Pero mira lo que dice la Escritura, que tú y yo somos semilla de Abraham. Génesis 14, 19 dice, y le dijo y le bendijo diciendo, nuevamente lo vuelvo a leer, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham estaba en batalla, venía de una batalla, pero el Dios Altísimo le dio la victoria. Cuando regresa, se encuentra con Melquisedec. Este le dice, lo bendice y le ofrece pan y le ofrece vino, porque estaba en batalla. Pero se estaba preparando también, y usted lo puede leer ahí en su Biblia, se estaba preparando para ir a otra batalla con el rey de Sodoma. ¿Significa que venía de una batalla y se estaba preparando para ir a otra batalla? Entre batalla y batalla se encuentra con Melquisedec y le vuelvo a repetir, lo bendice, le da pan y ¿qué más le da? Vino para fortalecerlo, porque va a otra batalla. Si usted es cristiano, que yo sé que lo es, y es un cristiano serio, muy probablemente usted ha estado en una batalla. Muy probablemente la mayoría de nosotros estamos actualmente en una batalla. Estamos en un golpe a golpe con el enemigo. Y muy probablemente después de esta batalla, usted va a tener otra batalla. Porque venir a Cristo no es que se acaben todos los problemas, sino que muy probablemente cuando usted sea visible al enemigo, es cuando más problemas va a tener. Significa que si hasta ahorita no ha tenido ningún problema, pues revise bien en qué banqueta va usted caminando. Porque a lo mejor va caminando en la banqueta de Satanás y va junto con él y por eso no se lo ha topado de frente. Pero cuando cambie de banqueta y se lo empiece a topar de frente, es cuando va a empezar a tener problemas. Es cuando va a empezar a tener batallas. Es cuando va a empezar la lucha. Pero entre lucha y lucha, entre batalla y batalla, usted necesita a Melquisedec. Usted necesita a alguien que le bendiga, alguien que le dé pan, alguien que le dé vino, para que usted pueda tomar fuerzas, refrescarse, renovarse, fortalecerse con la bendición de Dios, para que le ayude a lidiar con lo que venga. Y cuando usted es un cristiano maduro, usted va a tener el discernimiento de entender dónde va a encontrar esa bendición, ese pan y ese vino. Porque el pan, tenemos que recordar que es la figura de Cristo. Tiene que encontrar usted la palabra de Cristo y lo va a encontrar a Cristo por medio de esa palabra. El vino es pacto. Usted tiene que encontrar un lugar donde tengan pacto con el Señor. Que verdaderamente se comprometan con Cristo y se comprometan con usted para que usted crezca, para que usted venza cada batalla, para que usted madure. Porque luego de esto, usted tiene que ser quien esté mentoreando a alguien más, quien discipule, quien guíe, quien se lleve a alguien a vivir a su casa. Es metafóricamente, no se asusten. Porque la gente lo tiene que ver a usted, cómo vive usted en su casa, cómo vive su matrimonio, cómo viven sus hijos. ¿Me estoy explicando? Porque es muy fácil ser cristiano en la iglesia, ¿eh? Y ahí en la iglesia brinco, patada y los carros de Faraón. Pero el verdadero cristiano se reconoce cuando está solo, cuando está en la intimidad, cuando puede llegar a pensar, al cabo nadie me ve. Ahí ese es el problema. Así que usted tiene que encontrar un Melquisedec que le dé bendición, que le dé pan,
que le dé pacto, que le dé vino. Jesús nos entrega y nos da la fuerza para una vida espiritual. Una pelea con la vida secular de la sociedad. Y como se lo he dicho en diversas ocasiones, no significa que usted se aísle y se convierta en el niño de la burbuja. No, tenemos que vivir en este mundo secular. Pero la pequeña gran diferencia es que usted aprende a tomar buenas decisiones. ¿Y cómo aprende a tomar esas buenas decisiones? Cuando se deja ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted empieza a tener la madurez suficiente y necesaria de poner a Dios en primer lugar. Porque a quien tenemos que seguir es a Cristo, no al hombre. Por eso yo le digo, usted no venga a seguirme a mí, yo soy nada más un instrumento. Usted tiene que crecer y madurar de tal manera que la relación directa con Dios sea entre usted y Él, no por medio mío. No por medio mío. Así que las circunstancias que usted está viviendo, las peleas que usted está luchando, no tienen la decisión final. No tienen la decisión final. Tú perteneces a los santos maduros de Dios, bendecidos por nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, según la orden de Melquisedec. Así que, ¿quién puede hacerte frente en las batallas de la vida si el Señor está contigo? ¿Quién puede hacerte frente si tú estás justificado delante de Dios y no hay legalidad alguna de Satanás para poderte tratar de encarcelar, de atar, de mermar? Porque usted tiene que saber que así es como se mueve Satanás. Nosotros somos los que le damos la oportunidad. Cuando nosotros estamos desalineados de Dios, fuera de justificación de Dios, es cuando Él tiene legalidad. Y va y le dice al Señor, Señor, mira, el hermano Carlos, no te fijaste, pero el material no lo entregó donde tenía que ser. No trajo burritos el domingo, el viernes, varones. Y es cuando le damos legalidad a Satanás. Pero si todos crecemos a la madurez y todos queremos ser como Cristo y buscamos crecer a esa madurez, créame que el Señor en todo momento va a estar con usted. Y no solo le va a hablar a través de las Escrituras, sino que le va a dar el discernimiento de poderlo escuchar en lo espiritual, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Pero usted tiene que estar lo suficientemente entrenado para que sea la jugada que sea que el Señor le transmita, usted sepa cómo se tiene que ejecutar. Porque usted ya la practicó, porque usted ya la corrió, porque usted ya la recibió, porque usted ya la interceptó. Usted tiene que estar capacitado en caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Así que póngase de pie, porque el Señor merece toda adoración, toda gloria, y merece también que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad como hijos maduros del Señor de traer más personas al reino de los cielos. No solo traerlas y hacerlas que hagan una oración, sino traerlas y enseñarles cómo se tiene que vivir. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque hasta aquí has estado con cada uno de nosotros y entendemos, Señor, que tú necesitas que cada uno de tus hijos podamos crecer y alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo tu Hijo. Permite, Señor, que podamos tener esa fortaleza, que podamos tener a tu Espíritu Santo de constante y de continuo en nuestra vida, para que nos ayude a tomar buenas y mejores decisiones, que podamos mantenernos apartados, santos para ti, viviendo una vida, Señor, en justicia, en comunión con tu Espíritu,
pero sobre todo, Señor, agradándote en todo momento. Porque así como tú nos dices a través de tu palabra, que todo lo que hagamos sea para darte gloria a Jesucristo, tu Hijo, y de esa manera darte gloria también a ti, Padre Santo. Te damos gracias en todo y por todo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.